Hola a todos, espero que estéis bien. Primero que nada, quería agradecer a Álvaro y a Carlos por haberme invitado y también por haber organizado la escuela de verano, pese a las dificultades del coronavirus. A algunos de vosotros os resultaré familiar, a los que no, mi nombre es Carmen y estudio física en Valencia. Sin embargo, no me considero una estudiante de física típica, pues porque allá desde segundo o tercero de grado empecé a interesarme mucho en técnicas de matemáticas aplicadas como teoría de redes y otras herramientas de modelización matemática. Y a través de un programa Erasmus, como que di un giro a mi trayectoria enfocándome mucho más pues eso, en matemáticas aplicadas. Y la cuestión es que me interesan mucho temas muy aplicados que involucren manipulación de datos, sobre todo temas donde se puedan sacar conclusiones que tengan impacto o por lo menos un potencial de impacto inmediato en temas sociales. Ahora mismo estoy haciendo un doctorado en Londres y hemos estado trabajando sobre todo en la relación que guardan algunas características de ciertas ciudades, como por ejemplo la población, con el número de accidentes de tráfico que se registran en esas ciudades. Y la cuestión es que para tratar todos estos datos tenemos que usar algunas técnicas estadísticas como es la regresión lineal, que va a ser el tema de mi charla. Después de haber estado trabajando durante unos meses en estos temas, me he dado cuenta de que es un tema mucho más amplio de lo que tenía entendido durante el grado en física, donde pues todo se reducía al ajuste por mínimos cuadrados. Por eso en esta charla me gustaría transmitiros la generalidad de la regresión lineal y lo versátil que es el método, y también pues que os llevéis una lección a casa porque esta es la base de muchas disciplinas, incluido Machine Learning. Bueno, ahora vamos a pasar a las diapositivas. Vale, pues en esta charla vamos a hacer un curso expreso de análisis de la regresión. Desde mi perspectiva, antes de aprender con un poco más de detalle la terminología, todo me resultaba muy confuso, que si mínimos cuadrados, que si ajuste lineal, que si regresión lineal. Por eso, en esta charla mi objetivo es aclarar todos estos términos y también borraros el mito de que todo se reduce a mínimos cuadrados. Intentaré que enmarquemos el método de mínimos cuadrados en la disciplina mucho más extensa de la regresión lineal. Para esta charla sería conveniente que tengáis cierta familiaridad con conceptos básicos de estadística, como por ejemplo variable aleatoria, variable independiente, variable dependiente, residuos, distribución de probabilidad, y también que manejéis un poco el ajuste por mínimos cuadrados. Si todo esto os resulta muy alienígena, no pasa nada porque voy a repasar estos términos rápidamente, pero si os resulta muy rápido en la charla, os recomendaría que los estudiaréis con un poco más de calma y luego ya pues volváis a las diapositivas. Como os digo, vamos a repasar rápidamente estos términos. Tenemos variable aleatoria. Por supuesto, no voy a dar ninguna definición demasiado formal. Esto es una charla de 1 hora. Vamos a quedarnos con intuiciones básicas de lo que es cada cosa. Una variable aleatoria es una variable cuyos valores representan los resultados de un experimento aleatorio. Normalmente las variables aleatorias se denotan con una letra mayúscula del final del abecedario, como X o Y mayúscula. Y, por ejemplo, X mayúscula podría representar el resultado de tirar un dado de 6 caras y los valores que podría tomar X son 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y todos estos valores tienen la misma probabilidad si el dado no está trucado, ¿vale? Entonces decimos que X tiene una distribución de probabilidad uniforme.
X, otra variable aleatoria, también podría representar la altura de un alumno de la escuela de verano elegido al azar. ¿Vale? En este caso, X pues, podría tomar cualquier valor real positivo, ya sea 0 o 200 centímetros. Pero estaréis todos de acuerdo conmigo en que es mucho más probable que X tome un valor como 165 centímetros que 220 centímetros. Y 220 centímetros es más probable que 1 centímetro o que 400 centímetros. Entonces los valores de X en este caso no tienen todos la misma probabilidad, sino que siguen una distribución de probabilidad que no es uniforme. Hay valores mucho más probables que otros. Y con lo que quiero que os quedéis es que toda variable aleatoria tiene asociada una distribución de probabilidad que es como una función que hace corresponder a cada valor que toma la variable aleatoria un valor entre 0 y 1 que nos indica cómo de probable es que ese valor sea el resultado de un experimento aleatorio. El siguiente concepto es el de variable independiente, que sería una variable aleatoria que no depende de otra. Y muy asociado a este concepto está el de variable dependiente, que sería otra variable aleatoria que depende de una o más variables independientes. Y finalmente tenemos un concepto muy importante para esta charla, que es el concepto de residuo. En el análisis de la regresión, del cual voy a hablar durante los siguientes minutos, se centra en modelizar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Entonces, la diferencia entre los valores de la variable dependiente predichos por el modelo de la regresión y los valores observados, eso es lo que llamamos residuo, esa diferencia. Pues vamos a ver un ejemplo para fijar ideas. Suponed que queremos investigar la relación de dependencia entre dos variables aleatorias, que son la altura y el peso. Estas dos variables son aleatorias porque las observaciones que tomamos involucran cierto grado de azar, ¿vale? Para la recogida de datos vamos a seleccionar, no sé, 100, 200 o 300 individuos o el número que sea y lo vamos a hacer aleatoriamente. Para cada uno de estos individuos vamos a medir la altura, que es lo que vamos a tomar como variable independiente y vamos a denotar con X, y también vamos a medir el peso. El peso de cada individuo está condicionado por la altura, ¿vale? Por ejemplo, sería raro encontrar un individuo que mida 2 metros de alto pero solo pesara 50 kilos, o un individuo de 1 metro de alto que pesara 100 kilos. Por lo tanto, para cada valor de la altura esperamos un cierto rango de pesos. En este sentido decimos que el peso, al que vamos a denotar con la letra mayúscula Y, es una variable dependiente de la altura. Lo que ahora queremos es un modelo matemático que use la información que tenemos sobre las dos variables aleatorias, X e Y, que son los datos recogidos sobre el peso y la altura de cada individuo, y ese modelo matemático nos va a decir para cualquier valor de X, sea o no sea uno de los valores observados, cuál sería el correspondiente valor del peso. Y aquí en la figura 1 tenéis una línea que sería la correspondiente al modelo que obtendríamos con la regresión. Los residuos serían la diferencia entre el valor de la variable dependiente correspondiente a cada par de datos y lo que predice esa línea del modelo de regresión. Entonces, ¿qué es el análisis de regresión exactamente? Es un proceso estadístico para estimar cómo el valor de la variable dependiente varía al cambiar el valor de la variable
o variables independientes. Pueden haber varias. Si hay varias variables independientes, la regresión también nos ayuda a evaluar matemáticamente cuál es el efecto de cada variable independiente en la variable dependiente. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginad que tenemos un estudio en el que queremos averiguar cómo el efecto del consumo de café afecta a la esperanza de vida. Con el análisis de regresión tomamos X como la cantidad media de café consumida al día por, digamos, 100 individuos elegidos al azar. E Y es una medida de la esperanza de vida. Suponed que tenemos algún medio para medir la esperanza de vida de cada individuo. El análisis de regresión nos dice que un aumento del consumo de café del 50% disminuye en un 1% la esperanza de vida. Pero atención, porque después de pensar en el problema durante un tiempo, nos damos cuenta que muchos de los bebedores de café también son fumadores. Hay una correlación entre beber café y fumar. Decidimos entonces incluir una segunda variable independiente, que sería la cantidad media de tabaco consumida al día por cada uno de los individuos. Entonces, volvemos a hacer el análisis de la regresión y lo que vemos es que es en realidad el consumo de tabaco el que disminuye la esperanza de vida y que el café la aumenta. Lo que pasa es que las dos variables independientes son dependientes entre sí, están correlacionadas. Y con este ejemplo lo que quiero mostraros es que el análisis de la regresión requiere, no es magia, ya está, requiere un planteamiento meticuloso en el que todas las posibles variables relevantes se tengan en cuenta. Si no, podemos caer en resultados engañosos. Por poneros el objetivo en términos más matemáticos, el objetivo de la regresión, lo que queremos es encontrar la función de regresión f, que relaciona las variables independientes con la variable dependiente, de acuerdo a la ecuación 1. Como veis, la función de regresión f nos proporciona una relación directa de las variables independientes con la variable dependiente y, sino que lo hace con g de y. A esta función g se le conoce como función de enlace. Y finalmente tenemos un término epsilon, que es un término aleatorio y que representa un error. ¿Vale? Como todas las variables involucradas en la ecuación x1, x2, xn e y son todas variables aleatorias, no podemos escribir simplemente que g de y es igual a f de x1, x2, xn. Sino que necesitamos también ese término de error para poder escribir el igual con seguridad. Según cómo se especifique esta función de regresión f, tenemos varios tipos de regresión. Por ejemplo, tenemos regresión paramétrica o no paramétrica. En esta charla nos vamos a centrar solo en regresión paramétrica y más en concreto en regresión lineal. Regresión paramétrica significa que la función de regresión f tiene una forma concreta en términos de algunos parámetros a determinar. El hecho de que la regresión sea lineal significa que f además tiene una forma mucho más concreta de acuerdo a la ecuación 2, en la que solo puede venir dada por una suma de productos de los parámetros con las variables independientes. ¿Vale? De forma que el valor de cada parámetro nos dará información sobre el efecto de cada variable independiente sobre la variable dependiente. Nuestra misión en el análisis de la regresión consiste en especificar esta función de regresión f mediante la estimación de los parámetros. Y esto lo vamos a hacer gracias a la información que tenemos de las variables independientes y de la variable dependiente, que son los datos recogidos.
Y os voy a dar el ejemplo más sencillo de regresión lineal, que sería la regresión lineal simple, en la que la función de enlace g es simplemente la función identidad y la función de regresión solo tiene dos términos, que serían beta 1 por x1 más beta 2 por x2. Pero en este caso x1 es simplemente 1 y x2 pues le llamamos solo x, y el resultado sería que la variable dependiente y es igual a beta 1 más beta 2 por x. El objetivo es especificar la función de regresión f a través de la estimación de los parámetros beta 1 y beta 2 gracias a la información que recojamos de x y de y, o sea, los datos, ya sean altura y peso o el PIB de un país, el PIB y el número de exportaciones de varios países. Vamos a ver un ejemplo de regresión lineal simple en el que, bueno, es el que he descrito antes, donde tenemos un grupo de individuos seleccionados aleatoriamente y de los cuales vamos a registrar su altura, que tomaremos como variable independiente x, y su peso, que tomaremos como la variable dependiente. Vamos pues a usar la regresión lineal simple para modelizar el problema. El objetivo es encontrar beta 1 y beta 2 y para esto tenemos varios métodos. El método más común de ellos, que es el que seguro que habéis visto quizá en la escuela o en la carrera, es el de el ajuste por mínimos cuadrados, o también conocido como método de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a refrescar esta memoria. Pues en la regresión lineal simple, recordad que partimos de la idea de que y mayúscula, la variable dependiente, es igual a beta 1 más beta 2 por x más un término de error, donde beta 1 y beta 2 son parámetros desconocidos que queremos determinar y epsilon representa el error. En la técnica de mínimos cuadrados ordinarios, lo que hacemos es definir una cantidad que es una medida de la acumulación de errores individuales para cada par de puntos, ¿vale? Y esta cantidad suele ser la suma de los cuadrados de los residuos, que es lo que tenéis en la ecuación 5. ¿Se pueden usar otras medidas de la acumulación de errores individuales? Sí, pero esta es quizá la más estándar y convencional. El hecho de que tomemos el cuadrado de cada residuo es por si tenemos residuos positivos y residuos negativos que se cancelan entre sí, pues en ese caso a lo mejor nos saldría que la acumulación de error es cercana a cero y queremos evitar. Ahora buscamos beta 1 y beta 2 para los cuales esta suma de residuos al cuadrado sea lo más pequeña posible. Y esto se hace tomando derivadas parciales de beta 1 y beta 2 e igualando los resultados a cero. Esto da lugar a dos ecuaciones con dos incógnitas, que son beta 1 y beta 2, que si las resolvemos nos dan los valores que vemos en la ecuación 6. Beta 2 puede obtenerse directamente a partir de los datos y beta 1 se obtiene en términos de beta 2. Y he escrito beta 1 y beta 2 con un sombrero para indicar que estas son las soluciones del sistema de ecuaciones que nos resulta al tomar esas derivadas parciales. ¿Por qué queremos minimizar la suma de residuos al cuadrado? Pues porque si esta cantidad es mínima, significa que la regresión que obtengamos, la función de regresión, será lo más descriptiva posible de los datos, de los pares de datos que hemos recogido. Para comprobar si la regresión lineal simple es un buen modelo para los datos observados,
podemos calcular R, que es el coeficiente de correlación de Pearson, definido en la ecuación 7. R es una cantidad que va a tomar valores entre -1 y 1. Si el valor absoluto de R es cercano a 1, podemos interpretar que los datos están bien descritos por el modelo de regresión lineal. Sin embargo, todo lo que os he dicho hasta ahora sobre el método de mínimos cuadrados ordinarios viene con un gran pero. Y quiero que os fijéis en la figura 3. En las 4 gráficas tenemos 11 puntos que representan 11 pares de datos. En los 4 casos se ha usado regresión lineal simple y en los 4 casos se ha obtenido que beta 1 es 0,5 y beta 2 es 3. Y además se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson y se ha obtenido en los 4 casos que R es igual a 0,816, que es bastante próximo a 1, lo cual nos indicaría que el ajuste es bastante bueno. Si miráis las figuras, a la vista está que, por lo menos en todos los casos menos el primero, algo ha ido mal, ¿vale? Y la razón es que para aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios deben satisfacerse ciertas condiciones, que en el caso del segundo, tercer y cuarto casos, pues se han violado esas condiciones. En las siguientes diapositivas vamos a ver cuáles son estas condiciones, ¿vale? La primera condición es que el método de mínimos cuadrados puede incluir curvatura, pero solo si se describe con un modelo lineal en las variables independientes. Es por eso que la regresión se llama lineal, ¿vale? Es decir, la función de regresión puede ser en realidad una parábola si hacemos, por ejemplo, que x1 sea igual a x al cuadrado. Lo que siempre debe cumplirse es que f sea de la forma suma de productos de parámetros por variable independiente. La segunda condición sería que la media del término de error debe ser 0. Calcular esta media del término de error es técnicamente un poco complicado, pero a efectos prácticos lo que tiene que cumplirse es que la media aritmética de los residuos sea aproximadamente 0. Si esta media aritmética de residuos es muy distinta de 0, se dice que el modelo está sesgado y no se puede aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios. La tercera condición es que el modelo debe satisfacer la propiedad de exogeneidad, que significa que los residuos no deben guardar ninguna dependencia con la variable independiente. Es decir, si hay alguna tendencia en los residuos al variar la variable independiente, el método de mínimos cuadrados ordinarios no se puede aplicar. La cuarta suposición es que los residuos no pueden estar correlacionados entre sí. Es decir, si medimos el residuo correspondiente a un par de datos, este residuo no debería ayudarnos a predecir el residuo del siguiente par de datos. Si representamos todos los residuos en función de la variable independiente y obtenemos una gráfica del tipo de la figura 4, donde claramente hay un patrón cíclico, primero decreciente o creciente o decreciente, entonces no podemos aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Pues porque en este caso los residuos estarían correlacionados entre sí. Un residuo nos dice algo sobre otro residuo, ¿vale? Deberían ser totalmente independientes. La quinta suposición es que los residuos deben satisfacer la propiedad de homoscedasticidad. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la varianza de los residuos debe ser constante para diferentes valores de las variables independientes o de la variable independiente. En otras palabras,
que los residuos deben estar comprendidos en una banda de valores cuya amplitud es más o menos constante para cualquier valor de la variable independiente. Si hacéis una representación de los residuos versus variable independiente y obtenéis una forma tipo embudo, como es el caso de la figura 5, entonces los residuos son heteroscedásticos y no se puede aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios. La sexta condición es que las variables independientes no pueden estar correlacionadas entre sí. En el ejemplo que os he dado antes del consumo de café, del efecto del consumo de café en la esperanza de vida, teníamos que en realidad el consumo de café está correlacionado con el consumo de tabaco. Entonces, si introducimos las dos variables independientes en el modelo, no funciona el ajuste por mínimos cuadrados ordinarios, porque están correlacionadas entre sí. Además, si solo hubiese una variable independiente, los datos correspondientes a esa variable tampoco pueden estar correlacionados entre sí. Por ejemplo, si mido la altura de un individuo A, esa altura no debería determinarme de ningún modo la altura del individuo B. La séptima condición es que la distribución de residuos debe ser gaussiana. Si esto nos resulta familiar, lo que viene a decir es que si representamos las frecuencias de distintos rangos de valores para los residuos, estas frecuencias deberían ser muy altas en torno a 0 y deberían decrecer simétricamente a ambos lados de 0, ¿vale? Formando una silueta como la de la figura 6. Y finalmente, la última suposición o condición, y quizá la menos obvia, es que la variable dependiente debería ser continua si asumimos que el término de error o los residuos son gaussianos. Esta es la condición más frecuentemente violada, ya que muchas veces pues te encuentras papers donde tienen datos discretos para la variable dependiente, como por ejemplo contajes o números de individuos, y aún así pues solo pueden tomar valores enteros, y aún así han usado el método de mínimos cuadrados ordinarios. Eso está mal. Bueno, pues el caso es que cuando todas estas condiciones o algunas de ellas no se cumplen, no es posible usar el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y en esos casos tenemos que usar un método de regresión mucho más general que va más allá de la regresión lineal simple. Y esto son lo que podemos conseguir con los métodos lineales generalizados, que vamos a hablar ahora. Y la razón por la que son más generales es que tienen en cuenta las propiedades estadísticas de los datos. En la ecuación 10 os he puesto la forma más general de la regresión paramétrica lineal para que la recordéis. Ya la habíamos visto antes. A partir de ahora vamos a tomar un enfoque estadístico, ¿vale? De la misma manera que para una moneda podemos calcular la probabilidad de cara o cruz y tendríamos que es la misma de un medio, podemos hacer algo similar con los datos observados. Suponiendo que solo tenemos una variable independiente, x, podemos calcular la probabilidad de observar ciertos valores correspondientes a y, dados los valores registrados para x. Esto se denota según la ecuación 11. Para ciertos valores de la variable x que hemos observado y medido, ¿cuál es la probabilidad de observar otros ciertos valores de y? El gran paso conceptual de los modelos lineales generalizados es asumir que la función de enlace actuando sobre el valor medio de y es igual a la función de regresión. Suponiendo también que las mediciones de cada par de datos son independientes,
esta probabilidad de obtener ciertos valores de y dados ciertos valores observados de x puede factorizarse, ¿vale? Como os muestro en la ecuación 3. Es decir, el primer valor observado de y está solo condicionado por el primer valor observado de x. El peso del individuo número 20 solo estará condicionado por la altura de ese mismo individuo. Por eso podemos factorizar esta probabilidad. Pero ahora necesito una expresión explícita para cada uno de estos factores. Y eso requiere asumir una distribución de probabilidad para la variable dependiente. En cualquier caso, recordad que g actuando sobre el valor medio de y es igual a beta 1 más beta 2 por x, suponiendo que solo hay una variable independiente, que vamos a llamar x. Y esta, la ecuación 14, es el principal salto conceptual de los modelos lineales generalizados. Antes de confundirnos demasiado, vamos a ver un ejemplo. Considerad que la variable x es la población de una ciudad e y es el número de accidentes de tráfico registrados en una ciudad. Sospechamos que x e y guardan una relación de la forma y es igual a por z y z está elevado a una potencia p más un término de error. Es decir, que el número de accidentes crece más rápido que proporcionalmente a la población si esa b es mayor que 1 o menos rápido si es menor que 1. Si tomamos logaritmos de esta ecuación, lo que tenemos es que el logaritmo de y es igual a beta 1 más beta 2 por x más un término de error. Donde en este caso tendríamos que la función de enlace g es el logaritmo. La función de regresión es f de x1, x2 igual a beta 1, x1 más beta 2, x2, pero, x2, pero con x1 igual a 1 y x2 igual a una sola variable independiente, x, que es el logaritmo de z. Simplemente estoy tomando logaritmos de la expresión que sospechamos que sería un buen modelo para la relación entre el número de accidentes de tráfico y la población de distintas ciudades. Entonces, beta 1 sería el logaritmo de la constante a y beta 2 sería b. Un buen modelo probabilístico para el número de accidentes de tráfico consiste en asumir que la probabilidad de observar un cierto número de accidentes está dada por una distribución de Poisson, que sería de la forma que veis en la ecuación 15. Pero si os acordáis, habíamos dicho que el gran salto conceptual de los modelos lineales generalizados consiste en asumir que g actuando sobre el valor medio de la variable dependiente es igual a, en este caso, beta 1 más beta 2 para una variable aleatoria y que sigue una distribución de probabilidad de Poisson con parámetro lambda, como en la 15. El valor medio viene dado por esa lambda, es decir, que el valor medio de y es igual a lambda y esto será igual a la inversa de la función de enlace actuando sobre la función de regresión, que en este caso solo depende de x. Y perdonad porque en la última línea hay un pequeño error donde pone x tilde, debería haber una z. No acabo. Bueno, pues si este es el caso, la probabilidad de observar ciertos valores de y dados los valores observados de x puede reescribirse usando el hecho de que y sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda dado por el valor medio de y que a su vez está determinado según el modelo lineal generalizado por exponencial de beta 1 más beta 2 por x.
Una vez esta probabilidad está totalmente definida, como en la ecuación 16, la pregunta es, ¿qué valores de los parámetros beta 1 y beta 2 hacen que los datos observados sean los más probables o verosímiles? Como podemos medir tanto los datos correspondientes a la variable x como los correspondientes a la variable y, las únicas variables desconocidas en la ecuación 16 serán los parámetros de la regresión, o sea, beta 1 y beta 2. Para calcular los valores de los parámetros que hacen que los datos observados sean los más verosímiles de acuerdo al modelo matemático, simplemente habría que derivar la ecuación 16 respecto de beta 1 y beta 2 e igualar esas derivadas parciales a 0. La solución es, de nuevo, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que cuando se resuelven pues dan unas soluciones para beta 1 y beta 2 que denotamos con beta 1 corro, beta 2 corro, que se conocen como los valores estimados de la regresión lineal de Poisson. Esta regresión lineal en concreto se llama regresión de Poisson porque asume una distribución de probabilidad de Poisson para la variable y. Y este método de obtener los valores estimados para los parámetros de la regresión se llama el método de máxima verosimilitud. Y quiero mostraros otro ejemplo que sería el de la regresión lineal simple, pero en lugar de usar el método de mínimos cuadrados ordinarios para encontrar los parámetros, usaríamos el método de estimación por máxima verosimilitud. De acuerdo a todas las condiciones que hemos listado antes para el método de mínimos cuadrados ordinarios, el modelo lineal generalizado se formularía asumiendo que G actuando sobre el valor medio de I es igual a el valor medio de I y es igual a beta 1 más beta 2x, donde en este caso la función de enlace es la función de identidad y así pues asumimos que el valor medio de I está directamente relacionado con la función de regresión. Como el término de error debe ser gaussiano, de acuerdo a las condiciones que hemos establecido antes, y además tiene que tener media cero, la probabilidad de los valores de I vendrá dada por una distribución gaussiana con media igual a beta 1 más beta 2x. ¿Vale? Y una variancia sigma al cuadrado a determinar. Si no recordáis muy bien lo que es varianza, os recomendaría que repasarais estos conceptos. ¿Vale? Como las mediciones de cada par de datos deben ser estadísticamente independientes entre sí, porque esta es otra de las condiciones para aplicar el anterior método de mínimos cuadrados ordinarios, la probabilidad de obtener unos valores de I dados otros valores de X puede escribirse de acuerdo a la ecuación 17, donde hemos factorizado la probabilidad primero y luego la hemos escrito en términos de un producto de gaussianas, cada una con media dada por beta 1 más beta 2 por el valor de X, de la variable X en cada observación. Y perdonad que hay otro pequeño error aquí en la ecuación 17, no debería haber un igual después del símbolo del producto. En el método de estimación por máxima verosimilitud, lo que queremos es encontrar los valores de los parámetros beta 1, beta 2 y en este caso también de sigma al cuadrado, la varianza, que como os he dicho es un parámetro a determinar que en principio desconocemos. Y los valores que encontramos por el método de máxima verosimilitud son los que hacen que la ecuación 17 de la diapositiva anterior de las probabilidades sea máxima. Es decir, estamos resolviendo la pregunta de qué valores de los parámetros hacen que los datos observados sean lo más verosímiles posible de acuerdo al modelo que proponemos.
Para obtener la respuesta, de nuevo, tomamos derivadas parciales respecto de cada uno de los parámetros, beta 1, beta 2, sigma al cuadrado, derivadas parciales de la expresión de la probabilidad ya factorizada, e igualamos estas derivadas parciales a cero, porque así encontraremos los valores de cada uno de los parámetros que maximizan esta cantidad. Al tomar las derivadas parciales e igualarlas a cero, establecemos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas que se resuelve y pues ya tenemos los valores estimados, que son los que he puesto en la ecuación 18. Y si os fijáis, estos valores coinciden con los que obteníamos con el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y la razón es que hemos incorporado todas las condiciones que se asumían entonces. En resumen, como habéis visto, el análisis de la regresión va mucho más allá del método de mínimos cuadrados ordinarios. El método de mínimos cuadrados ordinarios solamente funciona y es decir, cuando se cumplen las 8 condiciones de las que hemos hablado. El análisis de la regresión lineal se llama lineal porque la función de regresión tiene esa forma lineal, pero de hecho puede usarse para modelizar relaciones que involucren curvatura entre variable dependiente y variables independientes. Los modelos lineales generalizados permiten efectuar la regresión lineal en casos en los que las condiciones para el método de métodos mínimos cuadrados ordinarios no se cumplen. En ese sentido son mucho más generales. Y finalmente el método de estimación por máxima verosimilitud permite estimar los parámetros del modelo de la regresión teniendo en cuenta las propiedades estadísticas de los datos. Bueno, para concluir, una última advertencia respecto a la regresión. Os he pintado el método como algo súper versátil y general, pero hay que remarcar que una regresión nos informa solo de relaciones de correlación, pero no necesariamente de relaciones causa-efecto. Y para demostraros esto, simplemente tenéis que echarle un vistazo a las figuras 7, 8 y 9. Por ejemplo, en la figura 7 tenemos que el número de doctorados en matemáticas otorgados cada año y la cantidad de uranio almacenado en plantas nucleares en Estados Unidos evolucionan de forma muy similar. Si usáramos el análisis de la regresión para estudiar estas dos variables, posiblemente obtendríamos que son fuertemente dependientes la una de la otra. Pero obviamente esto no tiene ningún sentido. Esto no significa que más doctorados en matemáticas causen una mayor cantidad de uranio almacenado. Muchas veces los investigadores caemos en este tipo de falacias y simplemente quería recordaros que estas cosas hay que evitarlas a toda costa. Y si queréis reíros un rato, pues mirad el resto de figuras, porque son totalmente sin sentido. Y con esto acabo mi charla. Sé que algunos os habréis perdido por el camino. Si es así, de nuevo os recomiendo que repaséis los conceptos de variable aleatoria, distribución de probabilidad, valor esperado, valor medio, residuo, si no lo he dicho, varianza. Los que hayáis conseguido seguirme hasta el final, pues espero que os sirva de algo lo que hayáis aprendido y que si tenéis alguna pregunta, pues no dudéis en hacerlo.